La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores, y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. El día de hoy tenemos mercados negativos. Desde la semana pasada parecía ser que el miércoles ya se componía todo, venía rebotando bastante bien el mercado. Todos los índices están rebotando después de un enero pues muy negativo y todavía inicios de febrero también. Pero para el día jueves se intensificaron un poquito el nerviosismo, pues no solamente con el tema de Ucrania y de Rusia, sino que también con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Bullard, que comentaba que, dado los datos de inflación que eran más altos de lo esperado, pues él iba a sugerir que la tasa de interés se incrementara de una forma más rápida de lo que tenían considerado. Entonces estos dos factores, tanto el temor del mercado porque suban las tasas de interés muy rápido, como los conflictos bélicos o geopolíticos en Ucrania, pues son los dos factores que se han juntado para meter más nerviosismo e incertidumbre en el mercado. Y como podemos ver, el día de hoy lo tenemos negativo, lo llegamos a tener positivo hace un par de horas. En la sesión asiática también había abierto bastante bearish. Ahorita los únicos activos que están subiendo son la volatilidad, el oro y los yields de los bonos del tesoro. Al percibirse pues mayor incremento en las tasas de interés, pues los rendimientos de los bonos están subiendo cercanos al 2%, el bono a 10 años. El S&P 500 lo podemos ver menos 1%, el Nasdaq menos 0.60%, el Russell 2000 menos 0.7% y el Dow menos 1%. Y a pesar de todo esto, el tipo de cambio se mantiene pues con ganancias. El peso reporta ganancias del 0.30% respecto al dólar, cotizando en 20.44 pesos por dólar. A ver cómo cierra el mercado el día de hoy. Y vamos a checar cuál es el resumen del year to date de los principales índices y sectores. Vean, el SPY, el S&P 500 tiene un year to date del menos 8%, básicamente, menos 7.90. El Nasdaq ha sido el que ha estado más afectado, menos 13% year to date. El Dow menos 5%, el Russell 2000 menos 10.5%, el IWC, que son las microcaps, menos 11%. La volatilidad, más 75%, el West Texas Intermediate, más 22%, el dólar index tablas, 0.12% positivo, el peso ganando 0.51 respecto al dólar en lo que va del año. La renta variable mexicana ha estado más defensiva, pues emergentes en general, ahorita con los datos de inflación y con los commodities a la alza, pues han sido más defensivos, menos 1.30 en dólares, de igual forma en pesos el IPC, los bonos menos 5%, el oro en esta ocasión sí reportando ganancias, más 3.28% en lo que va del año, y el Bitcoin menos 6.88%. En cuestión económica, una agenda económica para esta semana, lo que tiene que ver con la Fed, que es las minutas de la Fed que se van a dar a conocer el día miércoles a la 1:00, pues ya sabemos la posición que tienen actualmente pues integrantes importantes de la Fed, y es que pues quieren escuchar o actuar en consecuencia de los datos de inflación, y pues bueno, se esperaría este tono hawkish también en estas minutas de la Fed. El jueves están peticiones de subsidio por desempleo, permisos de construcción del mes de enero, el índice manufacturero de Filadelfia del mes de febrero, y luego el día viernes ventas de viviendas de segunda mano del mes de enero. Y el día de ayer se llevó a cabo el famoso Super Bowl, este evento deportivo que es muy visto pues en Estados Unidos y alrededor del mundo, el número 56, teniendo como campeones a los Rams de Los Ángeles, y siendo su segundo título
El primero fue en el año 2000, en el Super Bowl 34. Y bueno, aquí algunos datos que tienen que ver, pues, por supuesto, con el tema económico respecto al Super Bowl. Es que el equipo de Rams está valorado en 4.8 billones de dólares contra su oponente, que está valorado en 2.2, Cincinnati. Cada jugador de los Rams con este título recibirá un bono de $150,000, que sumado a otros bonos acumularán $300,000 por jugador. Y en el caso del segundo lugar, de los jugadores del equipo que con el segundo van a recibir $75,000 aproximadamente. Cada jugador además va a recibir un anillo valorado en $5,000 y una réplica del trofeo. El trofeo de Vince Lombardi está hecho de plata, pesa 3.2 kilogramos y lo hizo Tiffany & Co. Está valorado más o menos en $50,000 el trofeo. Y bueno, acá tenemos la imagen del show de medio tiempo con los raperos de Estados Unidos. Se estima que la audiencia fue superior a los 90 millones de televidentes en Estados Unidos y 8 millones tan solo en México. Y aquí el oro verde que todo el mundo comenta, se exportaban más de 135,000 toneladas de aguacate. El costo promedio de cada comercial, estuvo pues atascado de comerciales, fue de $6.5 millones, algunos de $7 millones por comercial. El costo de algunas entradas lograron alcanzar los $35,000 y el show de medio tiempo se estima en un costo entre 25 y 50 millones de dólares, fue lo que costó el show de medio tiempo. Esta va a ser el último año en el cual PepsiCo sea el patrocinador en este contrato que había ganado, valorado más o menos en $2 billones. Y hablando de comerciales, uno de los comerciales que llamó mucho la atención fue precisamente el de Coinbase. Hicieron un comercial que daba $15 en bitcoins para que te registraras en esta plataforma, y de esta manera repartieron $3 millones. En total se gastaron 14 millones en el anuncio minimalista, y fue tanto el tráfico que el sistema colapsó. Entonces este anuncio pues tan simple que podemos apreciar tuvo un impacto bastante importante, fue un éxito. Y esta semana todavía siguen reportando empresas que pertenecen a la bolsa de Estados Unidos. Tenemos a Roblox y a Roku. Sin lugar a duda, pues bueno, son empresas importantes, pero bueno, como ya hemos comentado, las empresas más pesadas dentro del S&P 500, el Nasdaq y el Dow, pues ya pasaron, ya reportaron. Pues esta empresa de Roblox, que tiene que ver con el metaverso, va a reportar el día martes al cierre de mercado. Se espera que haya perdido 13 centavos de dólar por cada acción, frente a 32 centavos de dólar que había ganado el año anterior. Y los ingresos se esperan en el orden de 763 millones contra 642 millones del año anterior, es decir, que hayan crecido los ingresos casi 19%. Se espera que el crecimiento de usuarios beneficie el crecimiento de la compañía. El grupo demográfico de mayor crecimiento oscila entre 17 y 24 años. Su mercado meta, pues es mercado joven. Durante el tercer trimestre del 2021, el promedio de usuarios activos diarios fue de 47.3 millones, o sea, es decir, un 31% mayor que año contra año, y su base de datos alcanzó los 50 millones de cuentas, desde los 47.3 del trimestre anterior y 37 que había reportado hace un año. Entonces sigue creciendo esta plataforma de Roblox. Y la segunda empresa que tenemos también de reporte para esta semana es Roku. Roku va a reportar el día jueves 17 al cierre de mercado, y se espera que reporte $0.61 por acción contra 49 centavos de dólar del año anterior. Es decir, que decrezcan sus utilidades en casi un 90%, apenas que quede flat en cuestión de utilidades. Y los ingresos esperados se esperan en el orden de 896 millones contra 649 millones, es decir, un 38%. El mismo fenómeno en ambas empresas. Se espera un crecimiento en ventas, pero un decrecimiento importante en las utilidades. Se espera que reporte 1.3 millones de nuevas cuentas
dando un total de 56.4 millones de cuentas activas. Y aquí algo muy relevante es que Roku es la plataforma de transmisión número 1 en México, tanto en su segmento de Roku TV como con alianzas con Hisense, con Infocus, JCB y Philips. Bueno, algunas otras empresas también como Sharp, pero bueno, este dato es importante. Y bueno, ya entrando en los factores que han contribuido más con el nerviosismo que comentábamos al principio, pues es definitivamente la Fed, y esta semana pues les digo que vamos a tener las minutas de la última junta que tuvo de política monetaria de la Fed. Y aquí está Bullard. Bullard fue este hombre que hizo las declaraciones la semana anterior y que tumbó el mercado en un inicio. O sea, salieron los datos de inflación el día jueves, salieron peor de lo esperado, el mercado reaccionó a la baja. Después, antes de la apertura en Estados Unidos, se fue a positivo, y después en el transcurso de la sesión salió Bullard a decir que pues con esos datos él esperaría que se incrementara 1% la tasa de interés para julio, y eso tumbó el mercado nuevamente. El día de hoy todavía tuvo una entrevista en televisión en Estados Unidos, y pues más o menos en la misma línea sus declaraciones. Sorprendió al mercado con declaraciones acerca de subir la tasa de interés 100 puntos base, es decir, 1% para julio. Se presentó en CNBC, y pues les digo que el tono de las declaraciones fueron en la misma línea de lo que dijo la semana anterior. Tenemos que reaccionar a los datos, refiriéndose a la inflación, que por cierto, el dato que se dio el día jueves es el dato de inflación más alto en los últimos 40 años en la historia de Estados Unidos. Entonces, pues sin lugar a duda, pues es bastante relevante. Creo que mi posición es buena, trataré de convencer a mis compañeros. Él había comentado también que pues bueno, todo dependía también de lo que dijera Jerome Powell, que es quien comanda la Reserva Federal. Y con esto, las probabilidades que está empezando a descontar el mercado para subida en tasas, para la primera subida en tasas que va a tener en este año la Fed, para marzo, ya se esperan en el orden de 50 a 75 puntos base, es decir, que quede entre 0.5 y 0.75%. Ese escenario ya es el que está empezando a descontar. En un inicio veníamos con expectativas de que fuera incrementando la tasa de interés muy paulatinamente, que la fuera subiendo 25 puntos base, 0.25 en cada reunión, pero ahora con los datos de inflación tan disparados, pues ya se está descontando que la suba entre 50 y 75 puntos base. Entonces este escenario, pues en nuestra opinión, pues ya es de por sí bastante negativo, bastante hawkish. Entonces conforme vayan evolucionando los datos de inflación, si la inflación en realidad toca techo, como lo esperan muchos analistas y economistas, y se empieza a desacelerar, bien pudiese ser que la política no sea tan restrictiva como lo está empezando a descontar el mercado. El miércoles se va a dar a conocer las minutas de la reunión pasada, donde se espera conocer los avances en la reducción de la compra de bonos, el famoso tapering. Se espera que el tapering finalice previo a marzo, que es cuando van a empezar a subir las tasas de interés en Estados Unidos. Y vean lo que les comentaba en un inicio, el rendimiento de los bonos a 10 años ya está pues a punto de superar el 2%, que eran niveles de 2019. Y el segundo factor en cuestión del nerviosismo del mercado es el conflicto en Ucrania. Los informes de inteligencia de Estados Unidos, encabezados por Jake Sullivan, lo vimos en la semana anterior, dando declaraciones, reportaron que el fin de semana el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin estaría dispuesto a invadir Ucrania, pese a las advertencias de consecuencias severas para su país por parte del bloque de naciones occidentales de la OTAN. Estados Unidos desde la semana pasada salieron a dar la advertencia para que sus ciudadanos americanos salieran de Ucrania. También se sumó a eso el Reino Unido, y incluso hicieron movimiento diplomático, y pues advirtieron que en cualquier momento Rusia podría invadir Ucrania. Y entonces pues eso el día viernes llevó a mínimos de la sesión al mercado, y pues todavía este fin de semana se ha estado especulando sobre que si va a invadir o no va a invadir, sin ninguna posición todavía tan fija o tan determinante al respecto por parte del gobierno de Rusia. El miedo a la guerra ha incrementado el temor de los inversionistas. Tras el anuncio de Jake Sullivan, los índices pues se cayeron, ¿no? Y es parte de lo que estamos viendo todavía
el día de hoy. Y vean, conforme se ha venido dando más información respecto a esta posible invasión de Rusia a Ucrania, pues la bolsa de Rusia ha tenido pues un desempeño bastante negativo. Vean, desde octubre ha caído casi el 26% la bolsa de Rusia, y vean, aquí está el desempeño, la evolución de su índice, conforme se van dando una serie de acontecimientos o noticias en cuestión de este conflicto. Desde el 10 de enero, Moscú informa del inicio de unas maniobras militares en el sur de Rusia, y pues aquí había caído 2%, y después el 14 de enero se empieza a dar mayor información en cuestión de fuerzas que ya estaban en zona ucraniana, y sigue cayendo la bolsa de Rusia, y pues para el 18 ya había caído el 15%. Entonces, pues estos avances que se han tenido en este tan temido conflicto bélico, pues no solamente han provocado caídas en el mercado americano, sino que se han acentuado más en la bolsa de Rusia. Y acá también prueba de ello es una de estas empresas importantes para estatales de Rusia, que es Gazprom, que también ha tenido una caída relevante en la bolsa de allá. Y este conflicto bélico pues ha impactado negativamente a la renta variable, las acciones, ha impactado positivamente a la volatilidad, por supuesto, y también ha impactado positivamente a los commodities, específicamente al petróleo. El petróleo, el West Texas Intermediate, ya lo tenemos cerca de los $100, ya está por los $99, el West Texas Intermediate. Y pues como sabemos, cuando hay conflictos bélicos, pues este tema de la escasez pues puede provocar mayores alzas en los precios del petróleo, mayor demanda. La demanda de combustibles y energéticos se ha intensificado a consecuencia del uso en movilización militar, así como la paulatina recuperación económica. Entonces se juntan esos dos factores. Si por sí teníamos la cuestión de la presión inflacionaria por la reactivación en la economía mundial, y ahora todavía el conflicto bélico que podría provocar escasez, pues entonces siguen incrementando de manera importante los precios tanto del gas como del petróleo. Y es lo que les digo, que de cierta forma ha generado mayor, que sean más defensivos algunos mercados, como son los emergentes, que están más dependientes, por supuesto, de las materias primas. Esos son los temas del día de hoy. Vamos a pasar a la parte del análisis técnico o la perspectiva técnica de los índices. Déjenme paso al cotizador, y vean, pues comenzando con el S&P 500, con el futuro del S&P 500. En la madrugada, que en la bolsa asiática, pues tuvo una caída el mercado, y pues lo llegaron, miren, la zona relevante del S&P 500, del futuro del S&P 500, son 4.450 puntos. Ese era el piso relevante, que por lo menos había mantenido desde las últimas 2 semanas. El día viernes lo rompió el futuro, y la madrugada de ayer, pues en la bolsa asiática empezó a caer, llegó a este retroceso, miren, estos niveles mínimos por ahí de los 4.350, que son coincidentes con un 61.8 de retroceso, y ahí se detuvo el precio. El día de hoy logró estar positivo el futuro del S&P 500, pero como podemos apreciar, pues bueno, ya se dio la vuelta nuevamente, aunque está ahorita fuera de los mínimos de la sesión, está menos 0.7%, y hace un momento estaba menos 1%. Ahora, este piso que era tan relevante, este piso que es muy relevante por muchos factores. Vean, es coincidente, pues, por supuesto, con todos los mínimos que fue generando el mercado desde la semana anterior y la semana previa también. Vean, 4.440, 4.450 puntos, ahí rebotaba el mercado, pero además es importante porque es el 38.2, y además es la media de 200 días, que es, como ustedes saben, pues un indicador, una media que ven muchos operadores y muchos analistas. Entonces, ahora el gran reto para el mercado, si no quiere hacer nuevos mínimos, es que recupere estos niveles. Aquí en los 4.450 sería la resistencia que tendría que recuperar el futuro del S&P 500 para poder hablar nuevamente de una recuperación. Entonces, pero esto está muy sujeto a lo que estén, pues a las noticias que estén saliendo en cuestión del conflicto de Ucrania,
y pues bueno, a ver qué es lo que sale con la Fed este día miércoles. En el caso del Dow y del Nasdaq, vean el futuro del Dow, de igual forma también rompió los niveles de acá de 34.720 puntos más o menos. Llegó a ser mínimos el futuro en 34.200, ahorita lo tenemos en 34.360. En cuestión del Nasdaq, el Nasdaq estaba más defensivo el día de hoy, llegó a estar, pues es el que estaba positivo, estaba liderando las subidas de hoy, junto con el sector de semiconductores, con el SOX. Vean, está menos 0.15, ya está recuperándose nuevamente, pero pues bueno, pueden apreciar que de corto plazo, pues la estructura de precios de los tres índices es bajista, es negativa. En el caso del Russell, el Russell también había mostrado una recuperación mayor que los demás índices, y bueno, y esto a diferencia que en el pasado, que había estado muy rezagado respecto a los más grandes. Vean el Russell, aquí dibujábamos este patrón desde la semana pasada. Aquí parecía que ya había generado este rompimiento al alza del Cup and Handle o de la tasa con asa. Rompe estos niveles que sería como que el cuello por ahí de los 2000 y 2030 puntos. Hoy llegó a ser 1999, vean, el mínimo que tuvo hoy no fue de hecho de 2000, vean, hizo piso justo el futuro del Russell en los 2000 psicológicos puntos. Sobre ese nivel rebota y ahorita pues lo tenemos en 2018 puntos, pero necesitamos esperar a que recupere los 2030 puntos, que son equivalentes a esos 4.450 puntos en el caso del futuro del S&P 500. Y vean, en el caso del petróleo, lo que les decía, el West Texas Intermediate, vean es un cohete, y se ha intensificado más su subida con esto de Ucrania, hoy subiendo más 2%, vean, ya está en 95, llegó a ser máximos por ahí de 95.80, ya está en niveles pues bastante importantes, bastante relevantes. Vean, son niveles que no había tocado desde 2014, desde septiembre de 2014 más o menos no había tocado ese nivel el petróleo. Y algo que llama la atención es que ahorita tanto el oro como el Bitcoin han estado pues de cierta forma defensivos. De hecho, el oro ha estado bastante bien. Vamos a poner el futuro de la onza de oro. Y vean, rompiendo estos máximos que tenía aquí en enero, a finales de enero, por ahí de los $1,850 la onza, y ya cotizando en $1,872. Tiene sentido que ante un entorno de menor crecimiento y mayor inflación, o sea que, es decir, que haya un escenario de estanflación, de bajo crecimiento, pues el oro sirva como el famoso activo refugio, pero además pues también se intensifica la demanda ahorita con el conflicto bélico. Entonces ambos factores también están siendo influyentes en que suba el metal precioso, que suba el oro. Y vean las mineras, el GDX también tenía un desempeño bastante bueno, buscando recuperar la media de 200 días. Podría ser que por fin, después de mucho tiempo que hemos visto que el oro ha estado muy rezagado respecto al mercado, respecto a básicamente todos los componentes de renta variable, pues podría ser que ante esta coyuntura, pues si efectivamente el crecimiento económico empieza a desacelerarse como se está estimando, incluso ya proyectan disminuciones en el precio objetivo para finales de año para el S&P 500, por ejemplo Goldman Sachs. Pues si es la realidad de eso en este año, pues el oro podría tener un mejor desempeño en este 2022. Y los bancos también se veían defensivos. Sin embargo, también ya están tomando una bajada. Acá vean, bajaron a la media de 100 sesiones el XLF. Sobre estos niveles es que está generando algo de soporte, aquí sobre un 50%, pero como les decía, pues esto de la mano con los yields, que son los que han estado subiendo. Vean el TNX, el ETF del yield de los bonos a 10 años, vean como el día viernes llegó a estar en 2.06,
y el día de hoy hizo un máximo ahí en 2.02, superando ese psicológico 2% de yield en los bonos de 10 años de Estados Unidos. Y vean desde dónde vienen. Esos niveles no los tenían desde noviembre de 2019. Vean, 2019 se cayeron los yields, pues con el tema de la pandemia y demás. Empezó a rebotar con la expectativa de mayor inflación, y ahora pues ya lo tenemos ahí superando ese 2%. Y vean acá esta figura que habíamos denotado hace tiempo, este hombro gigante que está haciendo en un time frame semanal, pues vean, parece ser que ya lo materializó. De hecho, parecía ser que hace unas 3 semanas hizo throwback aquí sobre los 1.70, 1.66, y de ahí pues sigue subiendo. Parece ser que la expectativa pues todavía es alcista para el yield, y eso pues podría seguir impactando sobre todo al sector tecnológico, y pues en su conjunto al S&P 500. Y esa es la parte en cuestión de... bueno, y el VIX, nada más para terminar. Vean el VIX, el brincote que tuvo. Ya ahorita desacelerándose, porque el mercado está rebotando menos 0.4% el futuro del ES. Y el Nasdaq ya se fue a positivo, ya está más 0.14%. Algunos otros sectores también ya se fueron a verde. Pero bueno, muy volátil. Ha estado toda la sesión ha estado verde, rojo, y la volatilidad pues también a todo lo que da. Vean, el VIX llegó a estar en 32 puntos, y vean, ahorita lo tenemos en 29.62, pero vean, rompiendo incluso los máximos que había hecho el día viernes, aunque por debajo de los máximos que había hecho a finales de enero. Entonces pues bueno, todavía parece que hay muchos inversionistas que pues se están cargando de muchas opciones tipo put, muchos inversionistas protegiéndose o teniendo expectativas muy bajistas de aquí a futuro para el mercado, y que si bien los datos no resultan ser tan malos en cuestión de la inflación, les digo, o se empieza a aligerar un poco las tensiones en el conflicto con Ucrania, pues podría haber aquí tener que cubrir ciertas posiciones o cerrar ciertas posiciones los que están cortos, y pues provocar un rebote en el mercado. Pero bueno, necesitamos que recupere los 4.450 puntos el S&P 500. Ese sería el objetivo para que se vea un mejor escenario para los toros. ¿Tienes alguna pregunta ahí, Pablito? Todavía no preguntan. Muy bien, amigos, pues coméntenme si tienen alguna duda, quieren ver algún sector en específico o alguna acción, o en general. Vean, este es el SOX, el de semiconductores. La semana pasada, el día viernes, tuvo una caída bien, creo que de las más fuertes del año, ¿no? Bueno, de los últimos años, ¿no, Pablito? El SOX lo llegamos a ver, el apalancado menos 15%. El no apalancado, pues vean, se cayó 5%. Y este ETF, este sector, normalmente como que va adelantando mucho al Nasdaq, o se va anticipando el movimiento del Nasdaq. Lo hemos visto como genera pisos previo a que el Nasdaq haga piso, o lo contrario, ¿no? Hace su techo previo a que el Nasdaq haga techo. Entonces, sin lugar a duda, también es un componente muy importante a vigilar. Vean, debería recuperar la media de 200, sería lo idóneo. De hecho, hoy llegó a estar muy positivo. Ahorita está tablas, está menos 0.05. Todavía queda una hora con 5 minutos para que cierre el mercado. Cualquier cosa puede pasar, y es muy importante los precios de cierre para todos los activos. ¿No, Pablito? Andan muy tranquilos, amigos, andan todos nerviosos por el movimiento del mercado. Andrés Bocanegra. Buenas tardes, Iván, por favor. Tengo largos promediados en esta acción, gracias. ¿Cómo estás, mi estimado Andrés? ¿Qué dice Colombia? Ford dijo, Sí. Que está promediando en Ford. Mira, Ford, después del alza que tan fuerte que había tenido. ¿Por qué nivel más o menos andas, mi estimado Andrés? Vamos a ver cómo está. Bueno, esta zona se ve buenísima, pero bueno, esperemos que no llegue
llegue a esos niveles, mi estimado Andrés. Estos niveles acá cercanos a los 16 se ven bastante bien. Pues creo que está pues en general, o sea, se puede apreciar una foto igualita que el mercado, presiones bajistas de corto plazo. Si tú lo que buscas es promediarle a la baja, mi estimado Andrés, yo pensaría que niveles cercanos a 16 harían más sentido, ¿no? Esperemos que no llegue, pero pues aquí en la diaria sabes que por ahí pasa la media de 200 días, pero además en la semanal pues también se veía como una zona bastante relevante. Dice Andrés que la trae en promedio 19. En 19. Pues le podrías dar una muy buena promediada ahí, mi estimado Andrés. Ahí por los cercano a los 16, si es que llega por esos niveles. Mira, pues esta zona acá se ve bastante bien. Mira estos máximos que había hecho aquí en junio 2021, la media de 50 semanas, la media de 200 también, y creo que después de este ajuste tan pronunciado que ha tenido, ya reportó Ford, ¿verdad, Pablito? 32% ha bajado. Sí. Pues ya le falta un 5%, más o menos 6% por esos niveles, y creo que pues la promediada que le puedas dar sobre esos niveles, si es que llega, pues sí te ayudaría bastante en esta acción, porque además, o sea, en el mediano plazo se puede apreciar que la tendencia pues es alcista, o sea, mira, tiene una muy buena recuperación. En general creo que reportó bien la compañía además, entonces creo que sí es una postura adecuada. Si la estás considerando para un plazo un poquito más holgado, creo que es una postura adecuada, que puedas aprovechar los precios más bajos para poderle promediar, mi estimado Andrés. A ver, Eduardo Medina, buenas tardes. ¿Puedes comentar de Nemak? ¿Qué tal, Eduardo? Órale, Nemak, ya tenía un buen que no escuchábamos de Nemak. La mexicana Nemak A. Híjole, qué tranquila le han dado a esta empresa, ¿no? Bueno, desde que yo tengo recuerdo de esta acción, no ha tenido un desempeño para nada positivo. Mira, o sea, cada rally lo venden y y parece que las condiciones no han cambiado, no han mejorado para nada. Estos niveles que están acá sobre los 4 medios, ya los habíamos denotado, porque ya nos habían preguntado sobre Nemak hace un tiempo, y destacábamos este nivel que sería como un pivote muy relevante. Seguramente el precio reaccionó en alguna zona relevante acá, alguna zona importante. Mira acá, sobre el 61 se regresó. ¿Quién preguntó mi estimado Pablito? Eduardo Medina. Sí, Eduardo, mira, sobre 61 ve cómo se regresó el mercado, Nemak. Esta zona, rebote de gato muerto que tuvo desde los 4 medios, llegó hasta los 6.30, acá reconoce la zona, el mercado, y se regresa. Y pues el riesgo es que se vuelva a bajar a estos mismos niveles de 4 medios. O sea, definitivamente la perspectiva pues sigue siendo muy bearish, se ve débil de corto plazo, y pues no se ve un soporte tan relevante en un time frame semanal, ni siquiera diario. Necesitaríamos que tenga, lo único que trae son algunas divergencias ahí alcistas, ¿no? Después de un castigo tan fuerte que ha tenido, pero pues necesitaríamos que recuperara estos 5.60 por lo menos para que mejorara su perspectiva, pero creo que definitivamente el no superar el 61.8 y hacer nuevos mínimos respecto a lo que hizo en noviembre, creo que denota bastante debilidad todavía en la acción. Entonces pues parece que los rallies van a seguir siendo vendidos hasta que no tenga un mejor setup, una mejor perspectiva de corto plazo. A ver, Oscar Morales, buenas tardes. ¿Podría comentar sobre Cemex? Hola, Oscar. Vamos a ver a Cemex, vamos a ver la DRCX. Ya no habíamos visto Cemex, Pablito. Mira qué bajada le dieron también. Y eso que el mercado mexicano no ha estado mal, ¿verdad?
Mira Cemex, pero mira Cemex, la zona en la que está bastante bien. Mira los niveles en los que se encuentra Cemex, CX. Estamos viendo la DR, el que cotiza en Estados Unidos. Pero mira cómo estos niveles aquí en la media de 50 semanas, pues la verdad es que se ven atractivos, ¿no? Y sobre el 50%. Lo malo es que, bueno, está buscando retestear los mínimos precisamente de la semana anterior. Y esos niveles son por ahí los 5.20, 5.30. Pero bien pudiesen ser una zona de soporte importante en el corto plazo. Y además, pues bueno, al parecer le han dado un buen ajuste. Mira, 40%, 41% han ajustado a Cemex apenas desde junio. Desde junio 41%. Reportó mal, ¿verdad, Cemex, Pablito? Me parece haber leído que reportó débil, salió muy débil su reporte. Y pues vaya, después del rally que había experimentado desde abril 2020, de 1.60 se trepó hasta 9. Imagínate, después se retrocede el 50%, pues creo que sería un ajuste de cierta forma normal después de este rally tan impresionante. Entonces, lo importante acá es que tenemos un pivote relevante. El pivote relevante son los mínimos de la semana anterior. Estos niveles acá sobre los 5.20, 5.30, creo que son una zona importante de soporte. Podría ser acá, sobre estos niveles, el doble suelo. Ve como acá la última vez, el 24 de enero, tocó esos niveles, lo reconoció inmediatamente y ve cómo generó esta vela, este martillote, y después después lo siguiente fue que tuvo un rally importante en los siguientes días. Entonces bien pudiese tener acá un doble suelo, pues sea coincidente con esos niveles de soporte tan importante, y pues a lo mejor pudiese volver a retestear la zona de los 6.25, 6.28. Tiene una buena relación riesgo-beneficio CX en mi opinión sobre esta zona. Por supuesto que si tiene cierres debajo de esos niveles, pues la perspectiva sería todavía más bearish. En los ingresos estuvo en línea con el estimado, pero en las ganancias fallaron en los estimados. Pues por eso, pues sí la castigaron al buen Cemex. Muy bien, ¿qué más, Pablito? Es que te decía que México no estaba tan mal. El IPC creo que... Vamos a ver cómo anda México. Mira. Entonces, ¿quién está manteniendo a México? Si Cemex está tan castigada, ¿lo está manteniendo América Móvil? Supongo que sí, ¿no? MX. Sí, porque pues anteriormente el impacto, un impacto del menos 40% desde junio en Cemex le hubiera pegado durísimo al índice, ¿no? Pero ahora pues no está tan mal el IPC, mira, lo tenemos ahí en 52.400, y como vimos en el resumen inicial, pues apenas menos 2%, algo por el estilo en lo que va del año, contra menos 11% del Nasdaq. Ha estado bastante defensivo. Además, vean cómo rompió a la alza estos niveles de resistencia de los 51,000 puntos, y sobre estos niveles se ha estado manteniendo. Entonces se ve bullish de corto plazo al parecer. O sea, y no tiene que ver con que la economía de México esté súper bien y demás, sino más bien con que el mercado parece que ya descontó lo peor. O sea, ya ha descontado en sus precios pues toda esta desaceleración, esta crisis, y inclusive pues todos los factores ya externos que se han venido viendo alrededor del mundo. Grupo México. Vamos a ver. ¿Cómo es el ticker? G México, ya lo encontré. Sí. Le ayuda mucho el cobre, ¿no? Sí. Ajá. Sí, super rally que se ha aventado. Pues, han tenido buen desempeño algunas acciones de la renta variable mexicana. Creo que de las más grandes y que han tenido
pues, que parece ser que se ven atractivas ahorita, por los ajustes que hemos visto, pues, son precisamente Cemex. Volaris, no sé cómo ha venido evolucionando. Vamos a ver Volaris, BLRS. De igual forma, mira, no le ha impactado tanto. Creo que esta está más defensiva que Jets, ¿no? Este polito. Vamos a ver. Jets. ¿Sí? Pues defensivas las mexas, y se refleja también el tipo de cambio que, como les comentaba, a pesar de la caída del día de hoy y algunas caídas que hemos visto desde el día jueves, pues todavía presenta ganancias el peso. Vean, está en menos 0.27% el dólar frente al peso, ahí en 20.46, a ver si no lo baja nuevamente a los 20 bajos, esperemos que no. Bueno, amigos, pues si no tienen ningún otro comentario o duda, les agradecemos mucho su atención y su asistencia. Y pues cualquier situación, estamos aquí pendientes en el Twitter o en el Facebook. Los invitamos a que se puedan también suscribir al canal de YouTube para que puedan seguir estos análisis que vamos dividiendo los temas en mini clips, y pues para que ustedes puedan verlo de una forma más sintetizada. Que tengan una muy buena semana, buenos trades, y que el mercado recupere los 4.450 puntos. Saludos.